Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios Génesis capítulo 1 y le voy a invitar a que me acompañe a darle lectura de forma alternada del verso 1 al verso 27. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 27. Yo leo el verso 1, usted lee el verso 2 y así alternamos hasta unirnos en la lectura del verso 27. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión del cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se vease en el día, y la lumbrera menor para que se vease en la noche. Hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, produzca las aguas reptiles de animal viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, delante de la expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas de los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Amén. Ocupe su lugar, por favor, hermano. El título de la meditación de esta tarde: Imagen de Dios. La pregunta que nos hacemos en esta tarde es, ya que en el versículo 26 y versículo 27, la palabra de Dios habla de que Dios hace al hombre conforme a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Y estos dos textos pues se han interpretado de muchas formas para poder decir la imagen y la semejanza se refiere a que Dios tiene parecido con el hombre. Y bueno, ahí ya vendrán muchas teorías. ¿En qué día creó Dios al hombre, hermanos? En el sexto. Todavía no acabamos de leer todo lo que dice acerca del sexto día. Eso lo va a encontrar en el verso 31, donde dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. La creación, una explicación que da bastante detalle de lo que Dios hizo. ¿En cuántos días, hermano? Bueno, hay quien dice que se hizo en mucho más tiempo, que cada día representa 1000 años y que fueron 6000 años, pero la palabra de Dios nos dice que fue la tarde y la mañana. Y el día primero fue la tarde y la mañana, el día segundo fue la tarde y la mañana, el día tercero. Es decir, que son días de 24 horas que tienen noche y que tienen día. Es que es mucho lo que se hizo. Para Dios todo es posible, hermanos, ¿sí? Dios habla y se hace. No hay duda. Es parte de la fe de creer en el Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Todo es posible para Dios. Muy bien, y en el día sexto, cuando crea al hombre y lo hace a su semejanza y lo hace a su imagen, nos preguntamos a qué se refiere la semejanza y la imagen. Si nosotros preguntamos en qué se parece el hombre para poder saber que es semejante, ¿en qué es semejante el hombre a Dios? ¿Qué le dio Dios al hombre que no le dio a ningún otro ser de la creación para saber que es semejante a él? La inteligencia, ¿verdad? El hombre es semejante a Dios porque tiene inteligencia. Es el único ser pensante de la creación que toma decisiones, que se anticipa, que se prevé, que tiene libertad de decisión. Y aunque vemos animales que son muy listos, ¿verdad? Porque vemos que hay animalitos que son muy listos, por mucho que los animalitos tengan, solamente se queda en el instinto, hermanos, ¿sí? En el instinto de supervivencia, en el instinto de poder desempeñar su función. El hombre es un ser inteligente. Y cuando hablamos de la imagen, podríamos pensar que la imagen que Dios tiene y que puso en el hombre se refiere a que Dios tiene, imagen es cuando uno se ve en el espejo, ¿verdad? Cuando uno se ve en el espejo, uno ve reflejada su imagen. ¿Qué? Cuando nos vemos en el espejo, ¿qué vemos? 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz, una boca. ¿Será esa la imagen que la palabra de Dios está refiriéndose que le dio al hombre? Fíjese en estas declaraciones y lleguemos a una conclusión. Dice el Evangelio según Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, en el verso 24, lo que nos llega a hacer pensar que no se está refiriendo a la apariencia física. Juan 4:24 dice:
Dios es... ¿Qué cosa? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Cuando hablamos de la palabra espíritu, solamente dele unas hojas hacia atrás. Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 24, verso 39. Lucas 4, Evangelio según Lucas 4:39 dice: el Señor se le está apareciendo a sus discípulos y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ve que el Espíritu, ¿qué cosa? Ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Si Dios es espíritu y el espíritu no tiene carne, no tiene huesos, pues parecería que la imagen que el hombre en esa creación reflejaba de Dios no se está refiriendo a que Dios tiene dos manos, dos brazos, dos piernas. Es más, la palabra de Dios nos dice, segundo libro de las Crónicas Reales, segundo libro de las Crónicas capítulo 6, verso 18. Más bien pareciera que la palabra de Dios nos está diciendo que hay otras cosas que el Señor puso en el hombre. Libro segundo de las Crónicas capítulo 6, verso 18. El rey está consagrando el templo de Jerusalén. Está haciendo oración por el templo. Y cuando se va a consagrar el templo de Salomón, dice el libro segundo de las Crónicas capítulo 6, en el verso 18. 6:18 dice, fíjese la pregunta que se hace el rey Salomón. Mas, ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? Esa es una pregunta que se está haciendo el rey Salomón. ¿Es verdad que vas a venir a habitar en este templo? He aquí, los cielos de los cielos y los cielos de los cielos, perdóneme usted, ¿qué cosa? No pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Sí? Dios es tan grande, tan magnificente, hermanos, ¿sí? Algo que nuestra mente no puede alcanzar a entender, porque Dios es espíritu y ninguno de nosotros hemos tenido un cuerpo espiritual. Entonces no alcanzamos a entender la grandeza de Dios. No se está refiriendo a que Dios tenga las características físicas que el hombre tiene. ¿Cuál es el título de la meditación, hermano? La imagen de Dios. Por eso es importante definir a qué se está refiriendo cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza. La semejanza es fácil de entender, pero la imagen pareciera que es algo más que la imagen física. De hecho, es por eso que debemos de profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Dios dice que hace al hombre y que pone en el hombre su imagen. Después nunca más se vuelve a tocar. He escuchado predicadores que dicen que el hombre tiene la imagen de Dios porque ahí lo dice. Pero ya nunca más vuelve a decir que el hombre tiene su imagen. Solamente habla de un ser que sí tiene la imagen de Dios. Se habla de nuestro Señor Jesucristo, que tiene la imagen de Dios. Y vea estos textos. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Evangelio está aún encubierto, entre los que lo pierden está encubierto, de los cuales
Amén. Para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Y hablando de Cristo, dice, el cual, ¿qué cosa? Es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo Jesús. Aquí se aclara, Cristo sí es imagen de Dios. Cristo está reflejando características de Dios. Dice también Colosenses capítulo 1, unas hojas adelante. Colosenses capítulo 1, verso 13 al verso 15. Nuevamente vamos a hablar de Cristo Jesús y se nos dice, Colosenses 1:13, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y hablando de Cristo Jesús dice, el cual es, ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible y el primogénito de toda criatura. Es decir, que Cristo Jesús es imagen de Dios. ¿Sí? Y todavía se nos dice, Hebreos capítulo 1, para que, como dice la palabra de Dios, en presencia de 2 o de 3 testigos, conste todo negocio, ¿verdad? 3 textos bíblicos que confirman que Cristo es la imagen de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 3, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y hablando del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué más? Y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya hablamos de los temas Cristo el sacerdote, Cristo el sacrificio y Cristo o Jesús el templo, ¿verdad? Ya lo entendemos y ya estamos viendo que Cristo Jesús sí se confirma en diferentes momentos que es la imagen de Dios. La pregunta es, ¿por qué sí confirma que Cristo es la imagen de Dios? Y después de la creación ya nunca más vuelve a decir que el hombre es la imagen de Dios. Pareciera que la palabra sugiere que ser imagen de Dios, al no tratarse de temas físicos o materiales, se refiere a características que el Señor puso en el hombre en aquel tiempo, y en este tiempo podemos entender características que nuestro Señor Jesucristo tenía, ¿sí? Poseía y que reflejaba la imagen de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le están preguntando, muéstranos al Padre y vamos a saber que tú eres el Hijo. Y el Señor le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre, porque yo estoy reflejando la imagen de Dios. ¿Qué es lo que reflejaba nuestro Señor Jesucristo? Aquí mismo en Hebreos capítulo 7, ya lo estudiamos, solamente que la palabra de Dios la tenemos que escudriñar. ¿Qué es lo que tiene el Hijo que también tiene el Padre? ¿Por qué es la imagen de Dios? ¿Qué observamos en Cristo Jesús que nos ayuda a entender cómo es el Padre? Hebreos capítulo 7, verso 26. Ponga usted mucha atención. Porque tal pontífice nos convenía, y empieza a hablar de las características del Señor. ¿Cómo es el Señor?
Santo. ¿Qué más? Inocente. ¿Qué más? Limpio. ¿Qué más? Apartado de los pecadores y hecho más sublime. Más sublime que los cielos. ¿Sí? Hebreos capítulo 4, verso 15 también nos dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué más? Pero sin pecado. ¿Ya lo vio? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está reflejando de Dios? La santidad, la limpieza, la pureza, la inocencia. Son características que Cristo Jesús, dentro de su carácter y de su forma de ser, reflejó. Jesucristo ha sido el único hombre que ha vivido sobre la tierra, que desde que nació hasta que murió, no tuvo pecado. No pecó ni con el pensamiento, no pecó ni con la mirada, no pecó ni con el corazón, aunque se enojaba. El Señor estaba limpio completamente, era el celo de las cosas de Dios. Ni con obra, hermanos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo se mantiene limpio ante los ojos de nuestro Dios. Por eso dice la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21 al verso 22. ¿Alguien lo quiere leer? Primera de Pedro, capítulo 2, 21 y 22, ¿qué dice? Hablando de las características de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso sois llamados, pues, que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. No hizo pecado, y mire, ni siquiera halló engaño en su boca. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está reflejando la imagen de Dios. ¿Y qué pasó con el hombre entonces? Porque la palabra de Dios, usted lo acaba de leer, dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó con el hombre? Pecó, perdón. Salió de forma muy natural. El hombre fue creado, hecho a imagen de Dios. El hombre, cuando fue creado, tenía una característica muy especial. Dice Génesis capítulo 1, verso 27, que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los crea y los pone en un huerto que se llama el huerto de Edén. Dice el capítulo 2, verso 8, Génesis capítulo 2, verso 8. Había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente. Puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y también el árbol, ¿de qué cosa? El árbol de ciencia del bien y del mal. Dice el verso 16 y el verso 17 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal, ¿qué cosa? No comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Morirás. Entonces Dios le dice al hombre: puedes comer de todos los árboles. ¿Podía comer del árbol de la vida? Sí. No se lo prohibió el Señor. Muestra que la muerte no existía. El hombre no iba a morir.
Y solamente le prohíbe comer del árbol de ciencia del bien y del mal. ¿Para qué sirve el árbol de ciencia del bien y del mal? El hombre era inteligente, ¿sí? El hombre era inteligente, pero el hombre no conocía la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué no lo sabía? Porque no había comido del árbol que da la ciencia, la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. En pocas palabras, el hombre, como no conocía la diferencia entre lo bueno y lo malo, no había pecado, no había maldad en el hombre. Era como el niño. ¿Cómo son los niños? Inocentes. ¿Los niños conocen la diferencia entre el bien y el mal? Hay unos que son tremendos, hermanos, ¿sí? Hay unos niños que son tremendísimos, pero por más tremendo que sea el niño, lo más que podemos decir del niño es bien travieso, pero no tiene maldad, porque el niño no conoce la diferencia entre el bien y el mal. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí? Por eso el hombre tenía la imagen de Dios, porque como no había maldad en el hombre no hacía las cosas con maldad, no veía con maldad, no pensaba con maldad, no sentía, no actuaba, no obraba. No había maldad en el hombre. El hombre era limpio, santo, inocente, apartado del mal. Usted conoce la historia. El hombre peca cuando se le aparece la serpiente. ¿A quién se le apareció la serpiente? A la mujer. ¿Y qué le dijo? ¿No puedes comer de ningún árbol? ¿Y qué dijo la mujer? Siempre defensora de la verdad. No, sí podemos comer de todos. Solamente de un árbol no podemos comer, porque si comemos de él, nos vamos a morir. Ya cuando le contestó la mujer a la serpiente, ya se había enganchado. La serpiente le dijo: no te vas a morir. ¿Sabe Dios que el día que comas de este árbol vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal? Y la mujer dijo: ay, no lo había pensado, vamos a ser como Dios. Y vio que el árbol era bueno para comer, tomó de su fruto y comió, y le dio también al hombre. Y de esta manera el hombre pierde la imagen de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre come de aquel fruto, se le cae el velo de los ojos, y cuando se le cae el velo de los ojos, ya empieza a ver las cosas diferentes. El hombre voltea y ve a la mujer y ya no la ve igual, ya la ve desnuda. Y cuando la mujer voltea y ve al hombre, ya no lo ve igual, ya ve que el hombre está desnudo. ¿Cuál fue el primer pensamiento para el hombre y la mujer? Vamos a hacernos, ¿qué cosa? Vamos a hacernos delantales porque estamos desnudos. La primera pregunta que el Señor le hace al hombre y a la mujer: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es que el hombre ya no pensaba igual. Ahí en la casa, mi hijo Emanuel, chiquito, le encanta andar corriendo desnudo por la casa, hermano. Y él anda feliz. Y ni cuenta se da. Tápate, Emanuel, no. Y anda feliz para arriba y para abajo. Y no le importa que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que está desnudo. No tiene ese pudor o esa vergüenza. Así era el hombre, hermano, sin maldad. Él no estaba pensando otras cosas. Ahí el hombre, cuando recibe la capacidad de conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, los padres desde entonces le heredamos a los hijos la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Solamente los primeros años de la vida del hombre, en la niñez, ahí está la prueba de que esto es verdad. Solamente los primeros años de la vida del hombre en la niñez, el hombre sigue siendo como cuando fue creado, limpio, inocente. Pero llegada la edad en la que se cae el velo de los ojos, más o menos como a qué edad se le cae al hombre el velo de los ojos.
Varían mucho las edades. A ver, lo más temprano. A los 20. No, hermano. Yo creo que a los 20 ya fue y regresó el joven, hermano. ¿Sí? 16, 17. A los 6. No, hermano. No tan temprano. Bueno, mejor no entramos en este tema. ¿Sí? Ciertamente usted ve niños en la calle. Hay niños en la calle que usted los ve y lo ve que está paradito en la esquina y ve que el niño ya está viendo cosas y uno dice, este niño, aunque está chiquito, yo creo que ya despertó. Y hay otros niños que sus papás los llevan, los traen, los cuidan, y uno ve al niño grandote con barba y uno dice, no, pues este niño pues no ha despertado, todavía sus papás lo tienen protegido. Lo que sí es que tarde o temprano va a pasar lo siguiente. Génesis capítulo 8, verso 21, dice la palabra de Dios lo siguiente: percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, ¿qué cosa? Es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. En la adolescencia, 12, 13, 14 años, 15, 16, en ese rango de edad, unos antes, unos después, pero a todos se nos cae el velo de los ojos, y cuando se nos cae el velo de los ojos, el intento del corazón del hombre es malo. Tendemos hacia lo malo, nos gustan esas cosas. Y cuando el hombre empieza a probar y a discernir entre lo bueno y lo malo y se inclina hacia el mal, el hombre pierde la imagen de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Porque deja su pureza, deja su limpieza, deja su santidad, y el hombre se empieza a contaminar con el pecado. Y déjeme decirle, ¿de qué manera podemos pecar? Podemos pecar por obra, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Cristo Jesús predicaba y decía: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué dice? Ya adulteró con ella. Podemos pecar con el pensamiento. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? No matarás. Mas cualquiera que se enoja con su hermano y le desea, pues ya lo mató en su corazón, ya mató. También pecamos con las intenciones del corazón. ¿Le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? Bueno, hay que ver si no también ya pecamos con el corazón, ya pecamos con el pensamiento. Y además el Señor dice: mira, cuídate, porque de cualquier palabra ociosa vas a dar cuenta en el día del juicio. ¿Cómo ven? ¿De cuántas maneras podemos pecar? Dice mi hermana: ya no quiero ni pensar, ¿verdad? Pero de estas maneras perdemos la imagen de Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces, cuando hablamos del título Imagen de Dios, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? ¿A qué nos está invitando la palabra de Dios? El hombre perdió la imagen el día que el hombre cayó en el pecado. ¿Sabía usted que el Señor, cuando hace esa convocatoria para venir a formar parte de su pueblo, nos está invitando a que volvamos a reflejar la imagen de Dios? ¿Había pensado en ello? Vamos a celebrar bautismos el próximo domingo, 1 de marzo. Ya se dio el aviso. No solamente vamos a ser testigos de la manera en que Dios perdona el pecado del hombre, sino que vamos a ser testigos de cómo el hombre es invitado nuevamente a reflejar la imagen de Dios.
Bautismo significa sepultura. El hombre lleno de vicios, lleno de pecados, muerto en delitos y pecados, irá hasta aquel lugar en un río, bajará a las aguas del bautismo. Y si la palabra bautismo significa sepultura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sepultar al muerto. ¿A cuál muerto? Al muerto que está muerto en delitos y pecados. ¿Lo vamos a dejar completamente? Sepultado. Ahí se va a quedar el que está muerto en delitos y pecados. Y se va a levantar una nueva criatura en Cristo Jesús, como si el hombre acabara de nacer, o como si estuviera muerto y volviera a la vida, como si viniera a la resurrección, como si resucitara. Y de esta manera al hombre se le está dando una nueva oportunidad, como cuando el hombre fue creado para reflejar la imagen de Dios. Dice Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 3, a lo que se nos está invitando al bajar a las aguas del bautismo. Mi hermano Josué, fuerte que lo escuchen hasta la esquina, hermano, por favor. Pues ¿qué debemos? Perseveramos en pecado para que la gracia crezca. De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Por qué se nos está diciendo que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Por lo siguiente, Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24. Así como Cristo murió y resucitó, el viejo hombre tiene que morir. Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24 dice, y esto es lo que aquel que bajará a las aguas del bautismo está haciendo el pacto de cumplir: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué cosa? El viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a ¿quién, hermanos? Conforme a Dios. ¿Cómo? En justicia. ¿En qué más? En santidad de verdad. ¿Dónde va a quedar el viejo hombre? Sepultado en las aguas del bautismo, y debe de surgir una nueva criatura en Cristo Jesús, de tal manera que el hombre ya no puede perder la imagen que se le está dando. Colosenses capítulo 3, verso 5 al verso 10. Colosenses capítulo 3, del verso 5 al verso 10, vea cómo lo dice. Son expresiones que nos habla del pacto que se firma en las aguas del bautismo. Colosenses 3, del 5 al 10 dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué cosa? Fornicación. ¿Qué más? Inmundicia. ¿Qué más? Molicie. ¿Qué más? Mala concupiscencia. ¿Qué más? Avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? En otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de quién? Del viejo hombre
con sus hechos. ¿Dónde debió haber quedado el viejo hombre? ¿Sepultado en dónde? En las aguas del bautismo. Ahí se debe de quedar el viejo hombre. Verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme ¿a quién? A la imagen del que lo creó. Desde el día que salimos de las aguas del bautismo, el hombre tiene que volver a reflejar ¿a quién? A la imagen de Dios. El hombre tiene que volver a preocuparse por ser santo, limpio, inocente y sin maldad. El hombre ya debe de cuidar sus pensamientos. El hombre debe de cuidar sus palabras. El hombre debe de cuidar las intenciones del corazón. Porque el hombre, estamos siendo testigos, vuelve a reflejar, vistiéndose de esos vestidos especiales, vuelve a reflejar la imagen de Dios. Romanos capítulo 8, verso 27. Romanos capítulo 8, del verso 27 al verso 29, ponga atención lo que debe de pasar en las aguas del bautismo. Dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a qué cosa? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿entre quiénes? Muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Cristo ya nos puso el ejemplo de que aunque vivamos en carne, sí podemos reflejar, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Y si Él pudo reflejar la imagen de Dios, nosotros también podemos reflejar la imagen de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Y entonces la pregunta es, bueno, reflejar la imagen de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerda cuando le preguntaban al Señor quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, hermano? ¿Sí se acuerda? Mateo capítulo 18. Porque hoy solamente los niños pareciera que tienen ese reflejo de limpieza y de inocencia. Fíjese, ahora sí entienda con toda la amplitud el texto bíblico. Mateo capítulo 18, del verso 1 al verso 4, dice: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta la hacían con limpieza de corazón o la hacían con un dejo de maldad. ¿Qué piensan? ¿Qué estaban buscando si querían ser el mayor en el reino de los cielos? Bueno, piénselo usted. Parecería que los discípulos querían tener autoridad, que querían ser reconocidos, querían ser más que sus compañeros. Sí se alcanza a ver un poco el dejo de orgullo de los discípulos que querían ser el mayor, ¿sí? Y el Señor les dice: sí, sí se puede, ¿cómo no? Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo,
que si no os volviereis y fuereis como niños, ¿qué cosa? Y a nosotros nos manda un mensaje muy especial. Porque todo aquel que se bautiza tiene por propósito ocupar un lugar en el reino de los cielos. Todo aquel que se bautiza tiene el propósito de echar mano de las palabras que estudiábamos en la mañana. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Eso es lo que estamos buscando. ¿Quiere alcanzar la vida eterna? ¿Quiere entrar al reino de los cielos? El Señor dice, tienes que volver a ser como niño. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Vea lo que dice Primera a los Corintios capítulo 14, verso 20. Primera a los Corintios capítulo 14. Dice el verso 20, para que usted no piense, hermano, tengo que volver a ser juguetón, tengo que ser travieso. ¿A qué se refiere? Verso 20, primero a los Corintios 14. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños. ¿En qué? En la malicia, en la maldad, en los malos pensamientos, en las malas palabras, en las malas intenciones del corazón, pero perfectos en el sentido, inteligentes, semejantes a Dios. ¿Quiere usted entrar al reino de los cielos, hermano? ¿Sí le gustaría? Pues usted tiene que ser hecho a imagen y semejanza del que lo crió. Imagen y semejanza de Dios. ¿Se entiende, hermanos? El 1 de marzo vamos a ser testigos de almas que al bajar a las aguas del bautismo han hecho pacto con el Señor, y el llamado es a que dejemos toda la maldad. El hombre lleno de pecados debe de quedar completamente sepultado en las aguas del bautismo y debe de emerger una nueva criatura en Cristo Jesús. Son las letras chiquitas del contrato. El Señor nos compra con su sangre y dice, yo pago, pero a partir de ahora tú me perteneces a mí. Ya no vas a hacer lo que tú quieras, ya no puedes pensar como tú quieras. Ahora tienes que hacer lo que yo te mando, lo que yo te digo. Por eso soy tu Señor. Y cuando pensamos de esta manera, las cosas cambian. El Señor ahora es el que dirige la vida del creyente. Vea este texto. Si también en el bautismo el Señor ya nos dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales son engendrados no de carne ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Dios es nuestro Padre? Bien, muy bien. Pues fíjese bien lo que papá quiere de sus hijos. Mateo capítulo 5, verso 48. Bueno, le voy a poner nada más dos ejemplos. Mateo capítulo 5 del verso 38 al verso 44 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, ¿qué cosa? Vuélvele también la otra. Al que te quisiere poner a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa.
Cualquiera que te cargare por una milla, ¿qué cosa? Ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué cosa? Verso 45. Para que seáis, ¿qué cosa? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. ¿Se entiende? Cambia la vida completamente en las aguas del bautismo. Verso 46. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? No. El Señor dice, verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si queremos reflejar la imagen de Dios, va más allá. Solamente de quererlo o desearlo, tiene que haber una transformación completa en el Hijo de Dios. Si usted ya se bautizó y ya pasaron muchos años y todavía no alcanza a ser como un niño, no alcanza a lavar la maldad, pídale como el rey David le pidió al Señor en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todavía para la cena del Señor tenemos tiempo. Busque a Dios y pídale al Señor que haga su preciosa obra en usted. Mis hermanos que bajan a las aguas del bautismo, ya estudiamos esta parte de la Biblia en donde se nos está diciendo que tenemos que poner la mirada en la perfección. Quizá no todo cambie de golpe, pero como dice Proverbios 4:18, el sendero del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que caminar y caminar hacia la perfección y no virar nunca más atrás hacia el pecado, porque a la vida eterna solamente van a entrar aquellos que alcancen a lavarse de su maldad y ser como niños. Por eso el salmista también nos dice, Salmo capítulo 24, verso 3 al verso 6 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Y dice el verso 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y que este sea el pensamiento de mis hermanos, que cuando bajen a las aguas del bautismo estén buscando el rostro de Dios para alcanzar a ocupar un lugar en el reino de los cielos. Ese es mi deseo para usted también. Y yo deseo que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.